Hermano Daniel, el tema es un hombre bajo llamado, pero hemos también querido poner un título: la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios. Nosotros con frecuencia nos preguntamos, ¿por qué no vemos el mover de Dios como en los tiempos bíblicos? Y muchas veces alguien que está aquí en el púlpito le hace esa pregunta al pueblo que lo escucha. Y dice, ¿por qué ya no vemos ocurrir los milagros que ocurrían antes? ¿Por qué ya no vemos a un Eliseo que a través de él Dios sana a un leproso, a Naamán? ¿Por qué no vemos a un Moisés que abra el mar para que el pueblo cruce el seco? ¿Por qué no vemos a un Elías que haga descender fuego del cielo y trastorne los planes del enemigo? ¿Por qué no vemos a Jesús caminar sobre las aguas? Pero ¿por qué no vemos a un Jesús haciendo que nosotros caminemos sobre las aguas? ¿Por qué no vemos a alguien que se para en medio de la tempestad y le dice al mar que enmudezca y que calle en medio de la dificultad y en medio de la tormenta? ¿Por qué no vemos el cielo muchas veces levantado? ¿Y por qué es como que la mano de Dios no es visible en medio nuestro, si nosotros somos el pueblo de Dios? Conforme a Pablo, nosotros somos como olivos silvestres, pero somos injertados en el buen olivo. Es decir, que no solo somos la iglesia del Señor Jesús, sino también somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, con frecuencia quien está aquí delante confronta al pueblo, y usted ahí sentado empieza a pensar y analizar, y usted dice, es cierto, ya no vemos el mover de Dios como antes, ya no vemos caer alimento del cielo, ya no vemos agua salir de la peña, ya no vemos que el inválido se sana, ya no vemos que el mudo hable, ya no vemos que el ciego vea. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, eso produce en nosotros que estamos ahí sentados cierta congoja y cierta culpabilidad. Bien, porque nosotros entendemos que hay hombres que están bajo un llamado, que están destinados a provocar que las cosas que se están planificando en el cielo sean manifestadas aquí en la tierra. Nosotros sabemos y creemos que Dios está dispuesto todavía a mostrar su poder, a mostrar su grandeza, a mostrar que está a favor de su pueblo y que está pronto para socorrer a aquel que clama y a aquel que le suplica su poder y su favor. Bendito sea el nombre de Dios. Incluso hay una alabanza que dice, yo no sé qué tenía Eliseo, yo no sé qué tenía Samuel, yo no sé qué tenía, ¿verdad?, este tipo de gente, ¿verdad?, que hacía que la presencia de Dios se manifestara. Sin embargo, si nosotros vemos cierto viento del Espíritu Santo en el que sentimos cierto refrigerio, bendito sea el nombre de Dios, y día tras día, a veces domingo tras domingo en campaña, el Señor lo hace, el Señor se glorifica, bendito sea el nombre de Dios, pero a nivel general vemos un panorama como turbio, vemos un panorama como que la mano de Dios ya no se está manifestando, bendito sea el nombre de Dios. Vemos como que hay mucha sequía, pero el agua que ha de descender de los cielos se demora. Y esa persona que lo dicen de aquí adelante nos hace sentir un poquito culpable. Y nosotros ahí sentados empezamos y pensamos, gloria, Dios mío, soy yo. O sea, hay algo que yo no estoy haciendo. Y por eso Dios nos está manifestando. Hay algo que yo no estoy haciendo y por eso no tenemos Samueles. Por eso ya no tenemos Josué.
que desafíe la gramática y diga yo y mi casa. La gramática humana dice mi casa y yo, pero la de Dios, el orden es yo y mi casa, como Él dice. Dando a entender que yo soy el encargado y propiciar el culto, la adoración, la devoción, la honra de mi Dios en mi casa. Yo soy el responsable de eso. Cada hombre tipifica el sacerdocio cristiano. Cada mujer líder de familia tipifica el sacerdocio cristiano. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de provocar, de hacer, de impulsar a que los demás sigan a Dios, honren a Dios, amen a Dios, respeten a Dios, como Dios demanda en sus santas palabras. Nosotros somos los responsables. Pero vemos que las cosas dejan de acontecer. Problemas familiares interminables. Situaciones de conflicto que se presentan hoy, mañana se aplacan, pero pasado mañana, que es martes, vuelven problemas. Y no vemos la mano de Dios obrando. No vemos ese poder transformador. No vemos cadenas rotas muchas veces. Y deseamos verlas. Gloria a Dios. En esta porción bíblica que hemos leído, Malaquías 1, del 6 al 14, pero así también el libro de Zacarías, el libro de Ageo, tienen muchas cosas en común. Se escriben en los primeros 100 años de que el pueblo regresa a la cautividad, hasta antes del tiempo del silencio de Dios, los llamados 400 años de silencio, o el túnel, también le dicen, que es la distancia en tiempo que hay desde Malaquías hasta el libro de Mateo. Este tiempo se caracteriza, yo no voy a decir que Dios no hablaba en ese tiempo, porque sería algo muy aventurado. Hay escrituras apócrifas que significan no reveladas o escondidas. Para nosotros es no inspirado por Dios en ese periodo de tiempo. Pero lo que sí sabemos es que no hubo profeta calificado para hablar palabra de Dios, que escribiera la palabra de Dios y que fueran plasmadas en el libro de Dios, que es la Biblia, y el cual usted y yo tenemos. En pocas palabras, en este tiempo la palabra de Dios escaseaba, la profecía escaseaba, los milagros escaseaban, el pueblo se encontraba desamparado, bendito sea el nombre de Dios. Un pueblo atribulado, un pueblo que había venido de la cautividad, bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, en ese tiempo no estaba Elías, no estaba Moisés, no estaba Samuel, no estaba Eliseo. Cuando no hay Eliseo, cuando no hay Elías, cuando no hay Moisés, cuando no hay Josué, hay problema. Porque el pueblo se siente desamparado. Como se siente la generación de hoy en día, que clama, ¿dónde está Dios? El Dios que hacía milagros. ¿Cuántas veces usted tiene que no escucha o que no sabe de un milagro real que Dios sanó a alguien de la venta, a alguien de SIDA? Pasan años y usted no escucha eso. No me hable de milagros de las redes, porque yo vi uno a él que primero le lleva la piernita atrás y después la trae hacia adelante para decir que Dios se le enderezó. Si quiere le digo el nombre ahorita cuando terminemos, porque no quiero que como me están grabando me vayan por ahí a hacer un lío. Y nosotros sabemos cómo se miente en el templo y en el lugar santísimo de Dios, cómo se negocian los milagros por la vanagloria humana, por la fama, por el lucro, para enriquecerse ilícitamente a cuenta de la mentira, a cuenta de la deshonra del lugar santo de Dios. Pero realmente escasean los milagros reales. El punto es el siguiente:
El pueblo de Israel regresa de la cautividad. Nehemías tuvo mucho que ver en ese asunto. Esdras. Reconstruyen los muros, reconstruyen la ciudad. Una nueva esperanza para el pueblo, porque el rey persa pues le dio el permiso para que pueda reedificar y le dio libertad de culto, aunque siguen como tributario, pero a nivel de la fe podían realizar y podían llevar su vida espiritual como la tenían antes. Pero en este periodo, cuando el pueblo regresa a su tierra, en lugar de consagrarse para Dios, empieza a vivir para sí mismo. No le da importancia a las cosas de Dios. Y en esta parte le está hablando a los sacerdotes, que eran los cabecillas espirituales. Sacrificaban lo enfermo, violando la ley del Deuteronomio, que las ofrendas tenían que ser perfectas. Sacrificaban los cojos, los maltratados. Tenían por inmundo el sacrificio y el sacramento para Dios. No se estaba buscando a Dios de corazón. Ageo dice que ellos decían: no es tiempo de edificar la casa de Dios. Pero Dios le dice: pero sí es tiempo de que ustedes tengan sus casas bien adornadas. Se defraudaba al jornalero. A la viuda se le hacía justicia, y al desamparado y al huérfano. Este pueblo estaba totalmente ido de Dios, y por eso no se ve la manifestación del Dios viviente. Escuche, la manifestación de Dios a su pueblo tiene mucho que ver con el respeto y la obra que le demos a Dios. Si no honramos a Dios, Dios no se va a manifestar. ¿Cómo te dice eso, varón? Lea la Biblia. Si no santificamos su lugar, si tenemos un lugar por inmundo, y así mismo sus ofrendas, desconsiderándolas y no poniéndole interés a lo que hacemos, el Señor no puede sanar, no va a libertar, no va a romper cadena ni yugo. Y este es el tiempo en que estamos viviendo. No se está honrando el Señor. Gloria a Dios. Mire que dice aquí, en el 14 dice: maldito el que engaña. Maldito, para no dar mucha definición de eso, es lo contrario de bendito. ¿Sí? El que engaña, escuche esto, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Por qué lo dañado? Porque cuando usted tiene 20 gallinas gordas y robustas, 6, 7 libras, pero hay una que no avanzó, no llega ni a Dios libra y está enfermita, ese ya como quiera se va a perder. No, eso no va para ningún lado. Entonces, como ese, como quiera se va a perder, entonces le sacrifico ese a Dios. Veo gente que arrugó la cara cuando dije eso. Si para usted le causa eso, imagínese usted para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en el 13: habéis además dicho: ¿qué fastidio es este? La gente que le estaba sirviendo a Dios se sentía cansado de adorar a Dios y de hacer lo que había que hacer en el templo. Estaban hastiados de servirle a Dios. Estaban cansados de ofrecer las ofrendas, de hacer los holocaustos que había que hacer de continuo en el templo.
Estaban hastiados de hacer lo que tenían que hacer. ¿Cuánta gente en el pueblo en este tiempo desganada? ¿Cuánto tiempo en este pueblo haciendo las cosas porque hay que hacerlas? Provocando el enojo y la ira de Dios sobre nosotros. Deshonrando a Dios en lo que hacemos. Ese es el pueblo. Esa es la condición del pueblo del día de hoy, a nivel general. Esa es la condición de las iglesias. Ofrendan por ofrendar, no por gratitud. Ofrendan no por paz, sino por compromiso y por vanagloria, para que lo vean. Le van a disculpar los ejemplos. Cuando te toque leer, predicar, cuando te toque alabar a Dios, esa es tu ofrenda. Tú no puedes, si te dan uno por, me van a disculpar que sea tan directo, pero los amo en el amor de Cristo. Y a mí no me pagan por esto. Es decir, cuando te toque ofrendar a Dios alguna de estas cosas, prepárala con tiempo. ¿Tú crees que a Dios le agrada que la oportunidad la den hoy el domingo y el sábado cuando tú vienes al culto y dicen, está la oportunidad del hermano Roberto? Y dice Roberto, ¿cómo? Pues yo no sabía eso, pero tú te le trabajas. ¿Qué pasó, Roberto, contigo? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Te olvidaste del Señor? No despreciemos el sacramento, la mesa, el holocausto, la ofrenda. No lo hagamos despreciables. Pero ¿cómo lo hago despreciables? Cuando tú no le das el nivel de importancia, de santidad que tiene ese sacramento. ¿Sabes por qué? Porque te dijeron que tenías que alabar a Dios y no viniste, pero ni siquiera avisaste al coordinador. Sabías que tenías la oportunidad, pero decidiste no venir, pero no le diste importancia al tema y no le dijiste a nadie que no ibas a poder asistir. Simplemente no viniste. Punto. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Lo que pasa es que el alma irreverente que ofrece la ovejita que tiene la pierna quebrada es porque no está considerando que el Dios eterno y maravilloso merece un sacrificio de la mejor oveja. Entonces, esto fue lo que le pasó a Caín. Mucha gente no termina de comprender el problema de Caín. El problema de Caín fue, en resumen, que le ofreció a Dios lo primero que le llegó a la mano. Mientras tanto, Abel tuvo especialidad, distinción y una exquisitez para seleccionar lo que le iba a ofrecer a Dios. Cuando vayamos a ofrecer a Dios, tenemos que ser selectivos. Y el rey David nos enseñó acerca de esto. Cuando Adán le dijo, todo lo que tú necesites para ofrendar, hacer el sacrificio de paz, porque había mortandad, yo te lo voy a donar, te lo voy a regalar. Y David le dijo, no, fíjale un precio, porque no sacrificaré a Dios nada que no me cueste.
La gente, el pueblo que estaba viviendo en tiempo de Zacarías, Ageo y Malaquías, estaba ofreciendo a Dios cosas que nada le costaba. Y ahí dice, en el 13, los cojos o enfermos presentáis ofrenda. Y dice, y trajiste lo hurtado. Trajiste lo hurtado. Los robados. Hubo gente que robó y de eso le llevó una ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué ladrón más respetuoso a Dios que arriesgó su vida y robó? Y de lo que robó, entonces le llevó una ofrenda a Dios. ¿Cuánto le costó a ese ladrón eso que ofrendó? No le costó nada porque fue robado. Y quizás, digo yo parafraseando, quizás tenía un rebaño, pero no quería sacrificar de lo de él, entonces tomó de lo del vecino para sacrificarlo, bendito sea el nombre de Dios. Y ya se vende delante de todo el mundo como que esa persona honra a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos y con todo. Alaba al Señor. Míralo ahí, a donde ofreció ese becerro, ese hombre es santo, Señor Dios. El poder de Dios no se ha cortado. Lo que se ha cortado es los hombres que son fieles a Dios y lo buscan con un corazón íntegro y desinteresado. El poder de Dios es para siempre, su misericordia, sus milagros están disponibles, la victoria está a nuestro alcance. Pero nosotros necesitamos volvernos a Dios con un corazón sincero. Le damos a Dios lo que nos sobra. Gloria a Dios. Y él hace una pregunta ahí en el 13, dice: ¿aceptaré yo eso de vuestras manos? ¿Aceptaré eso que tú estás ofrendando? Eso que tú trajiste, yo lo voy a aceptar. Lo que te sobra, lo dañado, lo imperfecto, lo que no te gusta, al Dios eterno, al Dios maravilloso que hizo todas las cosas, al que te bendijo, al que te da las 24 horas del día. El cual Dios ha prometido para estar en medio nuestro y físicamente presente. Aunque la iglesia somos nosotros los redimidos, pero el templo, la casa de Dios, es bíblico. ¿Qué le dice Dios en Ageo? Es tiempo para usted estar en su casa hermosa y preciosa, pero para descuidar el templo, para eso no hay recursos. De Dios pidió que se le pusiera caso al templo que se le había dedicado. Entonces nadie le puede decir a usted que las cuatro paredes, no, vamos a corregir nuestra boca. Estos no son cuatro paredes. Esta es la casa que ha sido dedicada para el Señor. Y es totalmente bíblico. Lo que pasa es que hay gente que no lee la Biblia y le gusta más llevarse de lo que escucha o de un criterio personal. No porque yo me congrego en su casa. Eso es antibíblico. Y el que se va y el que vive navegando en cosas antibíblicas se va a convertir en apóstata.
porque renegará de la verdad perfecta que es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Qué calidad de ofrenda le estamos dando al Señor? ¿Cómo honro yo al Señor? En Malaquías 3 habla, y ya estamos finalizando, habla de que vosotros me habéis probado. De eso no voy a hablar mucho. En vuestros diezmos y en vuestra ofrenda. ¿Quién estaba hablando ahí en ese momento? Yo quiero escucharlo. De más. Estaba hablando Dios. Claro, pero el Señor no va a supermercado con un carrito con ese dinero. No. Pero, y los toros, y las ovejas y los cabritos que se ofrendaban en aquel tiempo, ¿el Señor se los comía? No. ¿Y la ofrenda de Abel? ¿Se la comió? No, no se la comió. ¿Y para qué la ofrenda? ¿Para qué servía? Esas cosas y todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene el mismo propósito y significa lo mismo: honrar a Dios. Eso significa pura y simplemente honra a Dios. Dice: traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y comía Dios de eso que había en su casa? No, Dios no comía, pero eso es la casa de Dios y tiene que haber provisión. Y significa que en la casa de Dios hay provisión de nuestras necesidades. Entonces, déjame decirte en esta mañana que tú no diezmas ni ofrendas para que Dios vaya al supermercado. Tú diezmas y ofrenda porque tú has decidido honrar al Señor con lo que Él te da. Hay muchos materialistas, mucha gente que tiene su corazón en el dinero únicamente. Y yo le aconsejo usarlo en los bolsillos, no aquí. Tienen su corazón apegado a solamente lo terrenal y piensan que el diezmo tiene que ver algo con dinero. El diezmo no tiene que ver tanto con dinero. El diezmo tiene que ver con honra, con amor, con devoción, agradecimiento a Dios por lo que Él nos provee. Entonces, aunque Dios no va al supermercado, cuando tú lo haces, tú estás honrando al Señor, y eso tiene que entenderse en las iglesias. El pueblo tiene que entender eso, porque hay gente que no termina de entenderlo. ¿Qué tú le dices a Dios? Cuando tú cobras y tú lo primero que haces, de acuerdo a nuestro hermano Margarito que no está aquí, lo primero que tú haces es sacar el diezmo. Esa parte es santa, pero la más apretante es bendecida. Entonces, tú le estás diciendo a Dios: tú estás en primer lugar, Señor. No es los 1,000 pesos ni los 500, eso no es lo que significa. Es que tú le estás dando el primer lugar y Dios se agrada de que de los 100 y los 1,000, no, de que le diste el primer lugar. Es de eso que Dios se agrada. ¿Cuándo la gente va a entender el sacrificio de aquella viuda que ofrendó delante de Jesús? Que ofrendó las 2 blancas, la moneda más pequeña de ese tiempo. Sin embargo, esa ofrenda fue la que agradó a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? No estamos hablando de dinero. Ofrenda y diezmo, olvídese de dinero. Eso no es dinero. Estamos hablando de honra al Señor y de reconocimiento en nuestra vida como el primero en nosotros, el primero en nuestra alma, el primero en nuestro ser. Es de eso que tenemos que hablar. Casi todo el tiempo se ha hablado mal del dinero y de la ofrenda. Se ha hablado mal. Eso no es dinero, hermano.
Si usted ve aquí las características similares en estos últimos 3 libros del Antiguo Testamento, el pueblo estaba desvinculado de Dios, el pueblo se había apartado de Dios, defraudaban al jornalero, no había amor por el prójimo. Entonces es como un combo abrasador. Estaban adorando a quien le parecía y no estimaban al Señor, el servicio a Dios, no lo estimaban, hasta el punto que algunos sacerdotes decían: estamos cansados ya de adorar a Dios. Y lo maravilloso del caso es que estas son las actitudes de este pueblo en este tiempo, en el tiempo post-exílico. Pero son actitudes muy similares a las que nosotros tenemos hoy. Pero también son muy similares a las de Caín. Usted puede creer que Caín nunca supo qué fue lo que pasó con su ofrenda y la de Abel. A pesar de que se lo dijeron, Caín no supo qué fue lo que pasó. Él no sabe qué fue lo que él hizo. A pesar de que le dicen que el mal estaba a su puerta y que no debía enojarse, porque la ofrenda de Abel satisfizo las necesidades, los requerimientos de lo que tiene que cumplir una ofrenda para que sea agradable ante Dios. Porque hay ofrendas que no agradan a Dios. Si tienen defectos, no agradan a Dios. Yo conocí a una persona allá en el mercado, que él tenía una tienda como de santería y de brujería y todas esas cosas. Y un día yo le estaba predicando, pero él al final, la excusa que me dio fue que él regularmente ofrendaba a la iglesia. Como que él cree que Dios tiene que ver con cuarto. Como que él cree que a Dios le interesa eso. ¿Qué va a hacer Dios con eso, hermano? De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en la vida. Y fue él quien la fundó. Jehová necesita oro, Jehová necesita plata, Jehová necesita dólares. ¿Qué necesita Dios, hermano? Más nuestra fidelidad, nuestra devoción, nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso con el Señor. Tomado por soldado, no se enreda en las cosas del mundo con tal de agradar a aquel que lo enlistó, aquel que lo llamó. Nosotros todos tenemos planificaciones personales que debemos hacer y son muy buenas, pero deje espacio para Dios. ¿O va a despreciar usted a Dios? ¿Va a tener, o le va a regalar, o le va a sacrificar a Dios lo último, lo que ya no sirve? ¿Qué usted cree de una ofrenda que pasa el día entero ocupado? Todos estamos ocupados, estudiando, trabajando, haciendo sus cosas que son buenas, porque tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Si no, la pobreza vendrá muy rápido sobre nosotros. Eso no sucede al perezoso. No debemos ser perezosos, sino diligentes. Eliseo, cuando lo encontraron, estaba arando con yunta de bueyes, dejó la yunta de bueyes, la mató, la dio a comer y se identificó con su llamado. Pablo, el hacedor de tiendas, el hombre tiene que trabajar, pero el hombre tiene también que sacar un tiempo para Dios. ¿No es cierto? Entonces a veces pasamos el día entero cansado, maltratado, bien. Vemos entonces 2 horas, bañamos 2 horas de televisión y nos acostamos. ¿Qué pasa? Que antes de acostarnos nos arrodillamos ante Dios 2 minutos. Pero esos 2 minutos es con sueño. Entonces, tú le traes una ofrenda a Dios machucada, agolpeada, cansada, bendito sea el nombre de Dios. Al final del día, yo no digo que eso esté mal, pues no voy a decirlo, pero ¿se agradará a Dios mucho de ese tipo de ofrenda? Sabiendo que es la demanda perfecta. ¿Varón qué hago? Trabajo menos para buscar al Señor.
Tú sabes bien que existe la forma de tú hacer lo que estás haciendo y sacar un poco más de tiempo para Dios. Tú lo sabes. Y Dios también lo sabe. Tú lo sabes. Tú sabes bien por qué 4, 5, 6, 7, 8 meses nuestra escuela bíblica de los jueves se están dando con 10 y 12 personas y hasta con 8. Entonces, tú lo sabes. Tenemos situaciones. Antes de seguir, quiero que sepan que les amo en el amor de Cristo. Tú lo sabes, ¿cierto? Tú sabes que no pudiste venir este jueves que pasó, pero tú sabes que el de arriba tampoco vino. Hermanito, pero tú sabes que el jueves el otro tampoco vino. Pero tú sabes que el otro tampoco vino. Pero tú sabes que el otro tampoco vino. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes. Tú sabes que ese día no pudiste venir porque llegó el agua y no había. Pero tú sabes que el otro había agua y no viniste tampoco. En resumen, no es el agua, eres tú. Tú sabes que tú podías hacer un esfuercito un poquito más, ¿verdad que sí? Pero estaba muy cansado y quiera Dios que Dios no nos lo tome como que estamos teniendo como por fastidio el servicio a Dios. Quiera Dios que no nos lo tome eso en esa actitud, sino que Dios es misericordioso para con nosotros y quiere que nosotros nos restablezcamos. Hay domingos aquí que se mueve una gloria terrible, ¿sí o no? ¿Cuántos lo saben? Aquí se mueve Dios. Pero nosotros tenemos que movernos en Él. Porque si Él se mueve, nosotros vamos a movernos en Él. Porque se mueve de una manera poderosa y extraordinaria. Entonces tú dices, bueno, el martes van a faltar sillas, porque lo que Dios hizo el domingo fue maravilloso. El martes. Les amo el amor de Cristo y ustedes son mi hermano. De hecho, la mayoría nos vimos en la doctrina antes de ustedes ser bautizados. La mayoría nos vimos en la doctrina. Así que, de alguna manera, a mí me toca algo en usted. Algo de herencia. Me toca herencia de ti. De ti me toca, de ti me toca, de ti me toca. ¿Eh? Yo no sé si de Nidia. También me toca de Ramona, me toca de mucha gente, de Maribel me toca herencia, yo tengo algo, de Crismelia me toca, de Xiomara me toca, de Gera me toca, de mucha gente. Pero es que le amo, hermano, el amor de Cristo. Y es lo que aprendimos tiene que ser restablecido. Amén. Nosotros sabemos que tenemos un proceso encima de liderazgo, para nadie es un secreto, pero yo creo que nosotros somos adoradores en verdad, que somos adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores Él ama, Él prefiere, Él quiere que le adoren. Bendito sea el nombre de Dios. Ofrezcamos a Dios lo mejor de nosotros para que nuestra ofrenda sea acepta ante el trono, para que los milagros vuelvan a ocurrir. Seamos reverentes al Señor, para que el mar se siga abriendo a nuestro favor, para que las cadenas sean rotas, para que los yugos sean podridos y podamos ser libres. Vamos a tener respeto por las cosas del Señor, buscarle, agradarle de corazón. Le dije que estos 3 últimos libros tienen muchas cosas en común. La depravación del pueblo, el descuido del pueblo para con las cosas de Dios, pero también tienen otras cosas en común. Y es que la promesa de Dios también se encuentra en esos 3 libros, en el cual Dios establece
que Dios traerá refrigerio a su pueblo. Dios no ha dejado a su pueblo, ni nunca lo dejará. Porque su misericordia, su poder y su fuerza está disponible a favor de nosotros. Solamente tenemos que acercarnos a Él con un corazón sencillo, con un corazón puro. Vamos a ponernos sobre la